Tengan todos ustedes muy buenas tardes, para unos buenas noches. Es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Hoy día vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 27 y el verso número 57. Dice la palabra de Dios así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas alrededor del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Háblanos, Dios, y que tu palabra viva pueda alimentar nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, como podemos ver en este pasaje, Jesús fue sepultado en una tumba, y en una tumba de un rico. José de Arimatea era una persona muy rica, pero era un discípulo de Dios, había conocido al Salvador del mundo, y por eso él le regaló su tumba. Y fue algo precioso porque allí fue enterrado el Salvador. Pero dice que al día siguiente, o sea, el día sábado, los fariseos y los ancianos y todos fueron otra vez donde Pilato, ¿no? Los principales sacerdotes, dice, y los fariseos ante Pilato, y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vamos a notar una cosa: ni siquiera sus discípulos se acordaron de eso, pero ellos sí, estaban pendientes de lo que podía suceder, y por si acaso, ¿no? Por si acaso, no lo vayan a robar, porque él dijo que iba a resucitar. Entonces vamos a poner una guardia. ¿Saben? Algunos cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos como en el día de la crucifixión, con dolor, con temor, pero después nos metemos a la tumba y estamos ahí reflexionando, pensando, hasta que el Señor nos saque de la tumba y nos haga resucitar para servirle mejor que cuando estábamos en la tumba. Algunos se han puesto allí en el anonimato y no hablan nada, no dicen nada, van a sus trabajos, nadie sabe que es cristiano, nunca se identifican, y eso es lo peor. Algo para reflexionar: el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Era el lugar santísimo que separaba el lugar santo. Dice la Biblia que Dios nos abrió un nuevo camino a través de Jesucristo. Ya no hay ese velo interpuesto. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para orar, para suplicar, para hallar socorro delante de Dios. ¿Sabes? Algunas cosas
que los cristianos de hoy tenemos que reflexionar. Quiero presentarles en el libro de Romanos capítulo 1, por favor vayamos allá, la escalera descendente. Cómo algunos nos metemos a la tumba y cada vez estamos más abajo y más abajo. Y Dios no quiere eso para ti. Mira las consecuencias que suceden cuando nosotros no nos identificamos como verdaderos cristianos. Porque antes el decir soy cristiano era ir a morir, una muerte segura. Pero ahora cualquiera puede decir que soy cristiano, pero es idólatra, pero es hereje, pero aborta, consume drogas, es un borracho, un mujeriego, un homosexual. Y hay que tener cuidado porque Dios habla específicamente de eso. Dice Romanos capítulo 1, el verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Algunos estamos viviendo pendientes de nuestra cuenta de banco. Algunos estamos viviendo por nuestra propia sabiduría, nuestro intelecto, y no le atribuimos a Dios todo lo que tenemos, porque por Él y para Él son todas las cosas, todo lo que tenemos pertenece a Él. Pero uno no, mi propia sabiduría, no, mi inteligencia, yo soy el más vivo, yo puedo, yo hago, y eso no es lo correcto. No me avergüenzo del Evangelio. Y mira la forma que una persona se avergüenza del Evangelio. Dice así, el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el primer peldaño de la escalera descendente? Retener la verdad. Detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué dice? Por verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienes ninguna excusa. No hay disculpas. Porque tú sabes que Dios existe. Tú sabes que Dios es real. Y no puedes detener la verdad. Tienes que compartir la verdad. Para eso nos ha llamado Dios. Y el verso siguiente, el verso 20 dice, perdón, el verso 20, sí. Verso 21, pues el otro peldaño. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos pecados que nos hacen subir dos peldaños más. No darle gloria a Dios con tu vida, que lo que tú y yo hagamos le dé gloria a Dios. Y que seamos agradecidos con Dios. Algunos le damos gracias a Dios. No somos agradecidos a Dios. El ser agradecido con Dios hace que le sirvamos a Él. Le sirvamos como siervos, esclavos, lobos, esclavos. Eso es lo que somos delante de Dios. Dice el texto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En la traducción del griego la palabra necio es estúpido. Es duro. Algunos se van a ofender por esta palabra, pero es duro. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Solamente un estúpido puede decir que Dios no existe, viendo las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos cambiaron la gloria de Dios. Y miren las consecuencias, otro peldaño más. Por lo cual también Dios
los entregó. La primera vez que Dios los entrega, ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Consecuencia de eso, verso 26, otra vez Dios los entrega, otro peldaño más. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es interesante notar que Dios habla de los hermanos que se extravían, que son extraviados. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 que hay 4 clases de personas en la iglesia: el sacerdote, el ignorante, el extraviado, desde acá estamos hablando, el niño y el maduro. 5 clases de personas. Y sabes, este extraviado puede llegar muy lejos en su extravío. Se puede convertir en un sodomita, se puede convertir en lo peor, en lo más bajo, por extraviarse de Dios, por no darle la gloria a Dios, por retener la verdad. Paso a paso se va extraviando, extraviando. Conozco personas que han pasado por esto y es triste, triste ver en qué están acabando. Otra consecuencia más, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complace con los que la practican. Durísimo el pasaje, durísimo. Pero allí van las personas que se apartan de Dios, los extraviados. Este mundo desenfrenado, pervertido, hereje, religioso. Dios no quiere religión, Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere que tú humilles delante de tu presencia y Dios quiere que dobles tu rodilla delante de Él. Cuando el Señor estaba en la cruz, la gente estaba mirando. Cuando el soldado le metió la lanza en el costado al Señor Jesucristo, dice la Biblia que van a mirar al que traspasaron. Muchos vamos a mirarlo a Él. Que Dios va a poner un hambre de oír la palabra de Dios. Prepárate, hermano, prepárate porque va a haber una pesca milagrosa. Va a haber una cosecha tremenda. La gente va a preguntar por Dios, por todo lo que está pasando. Prepárate, lee tu palabra, infórmate para que nadie te engañe, para que no hagas estos pasos que te llevan a la muerte. Que Dios te bendiga. Ábrele tu corazón a Cristo y pídele tener una relación personal con tu Creador. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.